Buenas tardes y muchas gracias por su sintonía. No es Ana Fernández la que está ustedes hoy, es el papá de ella, Luis Fernández, que antes, en otro siglo, era el que conducía este programa. Y hoy me honra mucho reemplazarla a ella, porque ella está acabando con algunos molinos en su carrera judicial. Tenemos hoy como invitado un abogado muy especial, graduado de la Universidad de Santo Tomás, fundador de un bufete ahora en Miami que se llama Deep Espinosa y Quintana, perdón, le pido disculpas, abogado de juicios, que es un galardón muy especial. Bienvenido, Daniel Espinosa. Muchas gracias, lo agradezco. Voy a empezar volviendo para atrás y recuerdo que usted fue a Santo Tomás y el decano era, ¿quién era el decano suyo? García. García. El decano García, amigo personal de nosotros hace muchos años, después terminó en su propia práctica, pero uno de los mejores decanos que ha tenido Santo Tomás. Y esa escuela, en los años que yo he estado ejerciendo, se ha ganado un número de méritos. Uno de los más grandes es que el equipo de Moot Court de Santo Tomás, en contiendas que son nacionales, sí, siempre ha hecho un buen papel, así que los felicito a ustedes. Gracias, lo agradezco. Bueno, doctor Espinosa, usted acaba de abrir un bufete. Sí. Explíquenos qué hay, qué tiene que hacer uno para poder abrir un bufete de abogados. Bueno, la cosa más importante es abrir un bufete con gente que tiene la integridad y honestidad, porque si no, vas a tener un problema grave en el futuro. Es poder tener alguien y alguna gente, si es una persona, si son dos personas, que no solamente entienden la ley y practican profesionalmente, pero también que tú sabes que ellos no te van a robar dinero, porque desafortunadamente siempre lo que estamos haciendo los abogados civiles es resolviendo problemas a los clientes, y cuando el estrés, algunas veces gente se ponen de forma de que justifican que se pueden o coger clientes o coger más dinero, y lo más importante para mí creo que es estar con gente que... El equipo más importante. Es una responsabilidad muy importante porque, como dice usted, hay que protegerse no solo al cliente, que es una obligación ética que tenemos nosotros, pero es que hay abogados que tienen que protegerse hasta de las personas que trabajan con ellos. Nosotros mensualmente recibimos, el Colegio de Abogados nos manda un periódico en el cual uno oye de abogados que caen en problemas. Y un problema que no es que sea atípico, porque sí pasa, es el abogado que le da confianza a ciertos empleados y después los empleados se roban el dinero. Y ahí el abogado puede hasta perder la licencia por falta de buena supervisión. Así que ese primer paso para tener el bufete, como se dice en español, el tener gente que sean éticas es muy importante. Ahora, usted podía haber estado trabajando para un bufete, y le voy a confesar yo a usted, cuando uno tiene su propio bufete, uno es un esclavo, porque esto no es que yo trabajo de 8 a 5, uno está trabajando 24 horas al día. ¿Qué lo hizo a usted hacer esa decisión? Esa decisión era muy fácil porque inicialmente yo era un summer associate en una firma grande, se llamaba Squire Sanders Dempsey, que anteriormente aquí era Steele Hector Davis. Tremendo bufete, mucho conocimiento, pero como todo en la vida, tiene su fin, tiene su desarrollo. Bien. Yo estaba ahí, entonces de repente yo tuve gemelos cuando yo tenía el tercer año de la escuela de Derecho. ¿Los tuvo usted o los tuvo la señora? Bueno, los tuvieron. Eso mismo. Cuente. Y entonces, nada, yo siempre quería ser abogado de juicio para representar a los clientes en frente del jurado. Y pues yo, como Summer Associate en Squire Sanders Dempsey, sí, se estaban dando un montón de dinero, pero yo sabía que yo no iba a estar en la corte. O sea, en la escala de trabajo, usted sabía que para que le dieran el bate o la pelota para poder pichar, había que pasar por mucha gente. Correcto. ¿Y decidió? Y yo decidí, yo no puedo hacer esto, yo tengo que empezar de una vez a hacer mi firma de abogado. Y lo hice. Y tuve un socio anteriormente, hicimos muy bien. Entonces, desafortunadamente, después tengo 3 varones y una hija. Una hija se enfermó bastante grave y yo me tenía que mudar a California con ella porque tenía... Para la cura. Para la cura. El único hospital en el mundo que le puede salvar la vida.
y se salvó. Entonces yo, la firma mía, yo lo estaba manejando solo y yo perdí 90-95% de mis clientes. Claro, porque estabas en un océano, ¿no? Pero un país completo en el camino. Correcto. Y la mamá de mis niños estaba aquí con los 3 varones y yo con la hija allá. Yo me mudé a California y bueno, se resolvió, un milagro. ¿Cuánto tiempo te demoró eso? Yo estaba ahí 7 meses. Entonces no estamos hablando de un día para otro, estamos hablando de una mudada. Una mudada. Iba a ser 1 semana, 2 semanas, se convirtió en 7 meses. Y ¿La niña está bien hoy? La niña está bien hoy, es un milagro de Dios. ¿En qué grado está y qué estudia? 15 años, está en la escuela de St. Brendan, gracias a Dios, con un principal allí que es impresionante, Yvette Alvarez. Y a mí me encanta, es una escuela católica, los varones míos están en la escuela de Belén donde yo fui, y creo que usted fue a Belén también, bueno, en Cuba. Cuando yo era niño, en los tiempos antiguos, porque yo vine aquí a los 9 años, pero ya yo estaba en Belén 3 años allá cuando... Pero eso es otro cuento para otro día. Sí. Oye, nos hemos ido en un cuento al lado, pero es que debo de explicarle a las personas que nos ven por televisión que nosotros no preparamos el programa. Y mi hija me da la libertad que yo haga las preguntas que yo creo que son importantes. Y a la hora de conocer quién uno quiere como abogado, estas son las cositas que uno no sabe cuando uno está llamando por teléfono a alguien. Y quiero que sepas que, además que te acabo de conocer ahora y estoy impresionado con tu expediente, ya como papá me ganaste para el resto de la vida, porque tienes tus prioridades donde deben estar. Y yo creo que Dios te ha favorecido. Amén. Porque que tu hija esté en San Brendan, que por cierto, otro abogado amigo mío, Fernando Eria, que es un sacerdote hoy, cuando dejó de ser abogado, y era muy bueno, un buen penalista, fue el párroco de la parroquia de San Brendan por un tiempo. Después terminó en la Ermita de la Caridad, Sí, claro. que es un lugar muy bonito que está al lado de la Salle, que es donde iba al colegio, y ahora está retirado en Los Cayos, y a él lo saludo porque él está viendo este programa. Qué bueno. Seguimos. Entonces, decides tener el bufete. Háblame, ¿a qué se dedican ustedes y quiénes son ustedes para que el público sepa? Sí, entonces cuando volví de California, yo conocí a Kevin Deeb. Y Kevin Deeb se graduó de Belén en el año 86 y de repente... Ustedes los jonamitas tratan de hacer cosas juntos, ¿no? Sí, normalmente, como usted sabe. Entonces él es un abogado de transactional. De negocios más bien, ¿eh? De negocio y haciendo estate planning para la gente. Okay. Otra rama de derecho que no es la de ir a juicio. Correcto, así que yo entonces le conté lo mío, él estaba pasando por algo también personal y nos juntamos y ha sido algo muy bien porque lo que Kevin Deeb y David Quintana hacen son cosas de bienes raíces y transactional. Yo lo que hago es litigio, así que el bufete, la prioridad es proteger a los clientes para evitar el litigio, porque el litigio lo que pasa es que el dinero y los gastos es bastante, y para ir a juicio hasta más. Yo me hice inicialmente abogado de juicio, porque cuando tú estás negociando unos casos, litigando, o si sea una compañía de seguro o otro abogado que sabe que tú vas a juicio, es diferente, piensan un poquito diferente porque el jueguito no pueden jugar contigo. Yo voy a hacerte una analogía, no te pido que estés de acuerdo conmigo, pero te voy a decir porque yo vengo de la rama penal. Los abogados a veces somos pistoleros. No somos la gente que caemos atrás de la ambulancia, somos los pistoleros. Entonces, sea una bronca a nivel de condado, o sea una bronca que tenga que ir a la Corte Suprema, a mí me han negado casos a la Corte Suprema, pero hasta ahí hemos ido. Uno tiene que estar dispuesto a fajarse. Entonces es diferente cuando uno le está boconeando a cualquiera, a cuando uno le está boconeando a alguien que dice, bueno, si hay que fajarse, me fajo. Porque yo no creo que ustedes empiecen los casos diciendo, oye, yo soy abogado de juicio, acobárdate. No, al contrario. Uno evita todas las maneras posibles para no ir a juicio. Y yo voy a darte una y quiero que me des unas cuantas más. Sí. Casi siempre es por lo que demora eso en tiempo. Porque sí tenemos justicia en este país, pero a veces demora mucho. Y entonces solo el tiempo que demora para llegar a juicio es una cosa que es muy preocupante, sobre todo para los abogados civiles. ¿Qué otros problemas hay? Porque para ser abogado de oficio no es el mismo tipo. Claro. Digamos, el costo también. Sí, el costo es enorme. Y así que la meta de nosotros en la firma de Deeb, Espinosa y Quintana es siempre tratar
de resolver los problemas lo más pronto posible. Y los casos terminan o se resuelven de un settlement voluntario o van a juicio. Y el jurado o el juez en algunas ocasiones determina cómo termina el caso. Lo más importante es contratar, como usted sabe, un abogado que tiene experiencia, un abogado que sabe lo que está haciendo y un abogado profesional, porque los abogados que se conductan de una manera que no tienen ética, todo el mundo lo va a saber. Y los jueces, más importante, los jueces lo van a saber también. Así que, como dice el dicho, cría fama y acuéstate a dormir. Es muy importante. Yo, afortunadamente, le doy gracias a Dios porque yo siempre trato lo máximo para hacer profesionalmente, pero también representar a mi cliente con todo lo posible en el ámbito de la ley. Yo debería destacar que nosotros, los abogados, los policías de los abogados somos nosotros mismos. Entonces, si yo veo a un abogado cometer un acto delictivo, yo tengo una obligación de reportarlo. Les puedo decir que en nuestra práctica no hay chivatos profesionales, porque eso no existe. Pero sí les puedo decir, y esto pasa mucho en los casos civiles, que si un juez piensa que el abogado no está actuando de una manera correcta, que no le sorprenda al abogado que lo reporten. Y toda persona que considera que el abogado lo ha tratado mal, tiene acceso al colegio de abogados para hacer una queja. Eso no quiere decir que va a ganar siempre, porque hay muchas cosas que el público desconoce en lo que es la representación legal. Pero el engaño y el fraude se castiga en nuestra profesión. Y la gente todos los meses, en la revista que nos mandan, en el periódico, uno lee de un número de abogados que los han suspendido, les han quitado la carrera, por errores que, como somos humanos todos, pueden cometer, pero es que hay una obligación con el público. Antes de empezar el programa, te pregunté que me contaras de un juicio tuyo y me hablaste de lo que es un partition. Partition es cuando más de una persona son dueños de una propiedad y ambos quieren quedarse con ella o ambos no quieren quedarse con ella, pero no pueden arreglarse. Entonces uno le pide a la corte que decida. ¿Nos quieres contar? Sí, bueno, este caso al fin se resolvió. El partition action era un caso donde la hija y el hermano, bueno, es que se murió una persona, la madre, y de repente había dos herederos. Dos herederos. Y tenían 3 propiedades. Y estaban, vaya, no lo voy a nombrar, pero estaban fajándose en la corte porque ella presentó una demanda contra él, un partition, para maximizar la cantidad que ella iba a coger de las casas. Entonces, en otras palabras, lo que mami les dejó, siempre esperando que todo hubiese sido sin problema, los hijos se estaban fajando hasta el último centavo. El cliente... Perdón, que eso no les asombre, porque en la rama penal yo he visto peores cosas. Bien, entonces están fajados hermano y hermana. Están fajados hermano y hermana y el cliente mío siempre, desde el principio, estaba tratando de resolver el caso. Ella no quería, ella era el último kilo. Y nosotros, de la firma nosotros, estábamos contando, mira, yo entiendo lo que tú estás haciendo, pero el abogado tuyo y yo estamos sacando dinero. Les estamos quitando dinero a ustedes. Estamos quitando el dinero de ustedes. Y en este momento yo fui a la mediación antes del juicio y le dije, para de hacer esto. Ustedes están quitando el dinero que te pertenece a ustedes y se lo están dando a los abogados. Ella no quería. Permiso, en estas acciones de partition, yo recuerdo que a veces hay que nombrar un árbitro. ¿El juez tuvo que nombrar árbitro en el caso de ustedes o no? Mediador solamente. Bien, entonces ese mediador tiene una responsabilidad de reportarle a la corte, ¿no? En este caso no. Era nada más que ver si podían correcto. llegar a un acuerdo. Llegaron a un acuerdo, no llegamos a un acuerdo, entonces era un mediador bastante bueno, se llama David Gersten, que era juez antes, sí, que tú lo conoces, de seguro. Pero este caso, al fin, lo resolvimos. Fuimos a juicio, pero entonces... En el medio de juicio... Ahí mismo en juicio se resolvió el caso. ¿Qué fue, en tu opinión, lo que causó que el otro lado se ablandara? Okay. ¿Que vieron que iban a perder? 2 cosas, creo. Ellos no pensaban que íbamos a ir a juicio ese día. Cuando llegamos a juicio, el juez dijo, ustedes no están en el docket, ustedes no están aquí para ir a juicio hoy, es la semana que viene. Y se equivocó.
Entonces yo dije, bueno, como si hay otra semana, entonces, como el acuerdo, voy a tomar la declaración jurada de nuevo de este testigo. Y no había tomado la declaración jurada. Pues tomé la declaración jurada en el medio de tomar la declaración jurada. We went off the record, empezamos a hablar y aquí se tiene que resolver porque tal, tal y tal. Y era miedo que iban a perder y también se fijaron que el dinero del juicio y tener que volver, porque ellos vivían en Georgia y vinieron acá 3 personas y un experto y pues al fin se resolvió. Mi cliente estaba súper agradecido y nada, se terminó. Te voy a felicitar por tu humildad, porque al decir que no habías tomado una declaración jurada, como abogados que somos los dos, quizás estabas diciendo que potencialmente podías haber hecho algo mal. Pero déjame decirte ahora que yo que soy un viejo, no sería la primera vez, ni va a ser la última vez en tu carrera, que en ese momento que en la historia de este país, en Bunker Hill dijeron, no disparen hasta que no vean la parte blanca de los ojos del lado contrario. En ese momento, cuando uno está viendo los ojos blancos, surgen milagros, porque uno está tan en el caso que se da cuenta de muchas cosas. Y el problema más grande que tengo yo como abogado es que vives tanto el caso que piensas y das por entendido que ya todo el mundo sabe eso. Y entonces en ese momento que vas a juicio, que tienes que explicar todo del cero para adelante, Dios te iluminó. Y te vuelvo a repetir, no pienses que va a ser ni la primera ni la última, porque Dios ilumina a los que se preparan. Sí. Así que ahí te felicito. ¿Cuánto tiempo te demoró prepararte para el juicio? Prepararme para el juicio me demoré por lo menos, bueno, litigando el caso, de declaración jurado, el discovery, todo era... El discovery es la parte de las pruebas, que uno estaba buscando. Correcto. Las pruebas, sí. Y me demoré fácil 3 semanas, pero estando en la oficina hasta las 2, 3 de la mañana algunas veces. ¿Y cuántas veces dijiste, no, esto no trabaja de esta manera? ¿O tenías dudas de ti mismo? Oh, eso siempre pasa. El que abogado que no tenga dudas de sí mismo, yo les puedo decir a ustedes que no es tan bueno como abogado. Igual que el que les diga que nunca perdió un caso. Yo vengo de un papá que era muy buen abogado, ¿eh? Y una vez yo le dije, ¿y cómo es que hay gente que no pierde el caso? Y mi papá me dijo, porque nunca se han fajado con gente más grande que ellos. Entonces, el abogado que le diga a ustedes, yo he ganado todos mis casos, ojo, y eso es una cosa que uno siente, es la confianza que uno le da al cliente, es el trato, es un número de cosas. ¿Qué es lo que encuentras más satisfactorio de ejercer derecho? A mí me encanta resolver problemas de los clientes y estar bien claro desde el principio. Y cuando puedo lograr lo que el cliente quiere, para mí es lo mejor, dándole, o si es defendiendo a un cliente o si es al final del caso, dándole un cheque al cliente diciendo, especialmente cuando es algo muy emocional, el caso. Eso, el sentido que yo cojo en ese momento no tiene nombre. Bueno, en el caso de Partition, ¿qué sentiste cuando de un momento para otro la gente abandona ese ataque en contra de tu cliente y deciden que se quieren arreglar? Es un sentimiento que no puedo expresar, pero que lo siento y te voy a decir, honestamente, hasta lloré un poco, porque el cliente mío me dio un abrazo, dándome las gracias, y me sentí súper especial, y en ese momento que tú estabas hablando anteriormente, de las dudas y tener esto, sí, yo tuve la duda, porque en este tipo de casos yo nunca he ido a juicio en un caso de partition. Y sí, no es típico. Era el primero. Entonces yo algunas veces tenía dudas y trabajando duro con él, con el cliente, muy emocional contra la hermana, él al final me dio unas gracias, me dijo I love you y lloramos él y yo. ¿Te sientes que la familia se rompió por el caso? Bueno, desafortunadamente estaba un poquito roto ya, pero oficialmente no tenía arreglo. No tenía arreglo. Se rompió porque algunas veces en litigio civil una persona quiere que por ejemplo, se mueren los padres y dejaron mucho dinero y hay los hermanos y de repente hay una pluma que usó la mamá. Hay 3 que no quieren la pluma, pero van a gastar $100,000 en honorario para que usted no coge la pluma. Y los ridiculez que pasan es algo impresionante. Y lo que yo hago como abogado civil de juicio es
entrar ahí y decir, mira, vamos a hablar como tú y yo estamos hablando. Gente que pueden hablar, no que son abogados, no te voy a hablar como abogado, te voy a hablar como un humano de la calle y te voy a decir, mira, esto es una ridiculez lo que están haciendo, pero el orgullo, lo que pasa es el orgullo mata a la gente. Es interesante que él dice que no va a hablar como abogado. Eso no es un truco, eso es una manera de hablarle a la gente, porque a veces piensan que porque uno no es abogado ha dejado de ser un ser humano. Te voy a contar a ti, en los casos penales, ese momento que el jurado dice no culpable dura aproximadamente 30 segundos. Tu cliente llora, te abraza, te dice 1000 cosas y después te dice, ¿tú no ves que yo era inocente? Y entonces yo le digo a todos los penalistas que esos 30 segundos valen la carrera, porque uno sabe lo que uno ha hecho. Y creo que cuando has expresado esa satisfacción que uno siente que hizo su trabajo bien, estás hablando por todos los buenos abogados que hay. Pero al público les digo, casi todos ustedes no se fajarían por una pluma. Casi todos ustedes están centrados bien y saben a quién quieren y a quién no quieren y por quién fajarse y por quién no fajarse. Entonces, al igual que le pedí al que contase un caso difícil, cuéntanos ahora de los clientes típicos que tú tienes, la buena gente que les cae este problema por primera vez. ¿Qué esperan ellos de ti y qué esperas tú de ellos? Bueno, un cliente típico es alguien que, por ejemplo, los empleados del negocio le robaron dinero, vamos a decir. Pasa. Y eso pasa. Entonces eso... Primero la persona se siente traicionada. ¿Qué más? Viene a ti y te dice, oye, quiero que los mates, quiero que me busquen dinero. Esto es lo que me pasó, puedes investigar esto. Empiezo a investigar, contratar expertos, y cuando contrato al experto en forensics... Esos son contadores especiales que le caen atrás a los números y encuentran los desfalcos y las trampas. Correcto. Y entonces lo encuentran, entonces el trabajo mío es presentárselo al cliente, darle más o menos un budget, cuánto le va a costar esto y decirle cómo ustedes quieren resolver esto. Porque en ese momento, como ustedes saben, hay implicaciones criminal también que se puede hacer a la misma vez y al fiscal para que ellos empiecen lo suyo y empezar algo civil. Si empieza algo civil, sí es muy costoso, pero algunas veces es tanto dinero que hay que presentar una demanda. Sí, déjame darte un caveat. La fiscalía, por lo general, si uno ha puesto un pleito, le dicen, bueno, ya tú estás en la corte civil, no nos vamos a meter. La responsabilidad es del abogado. Y a veces el cliente lo que quiere es que uno decida por ello. ¿Has estado en ese dilema y qué haces cuando eso pasa? No, había un caso donde yo estaba en un dilema donde presentaron cargos criminales, inicialmente lo dejaron, el fiscal lo dejó, pero entonces yo lo perseguí de manera de civil. Y era un juicio, y terminó un juicio, pero es un juicio federal. Más complicado. Más complicado. Bueno, después de un juicio de casi 3 semanas, resolvimos el caso, que era un cargo del embezzlement, que un empleador... Es un robo interno, donde uno se apropia de fondos que le pertenecen a la compañía, ¿no? Era el controlador de la compañía. Y si se miran las noticias, todos los días aparece un caso de eso. Sí, y lo que pasó es que ellos dijeron, tratando el argumento con jurado, era, bueno, no lo cometieron porque habían cargos criminales y lo dejaron. Pero espera, entonces yo tenía que... Ese argumento es bastante ingenuo. ¿Quién hizo ese argumento está ejerciendo todavía? Está practicando, prefiero no decir practicando, no ejerciendo. Que es una diferencia. Uno practica hasta que uno es bueno, pero uno ejerce cuando es una profesión. Sí. Te puedo decir ya de entrada, sin saber nada del caso, que Juárez votó esa defensa. Sí. Bueno, cuéntanos, perdóname que me anticipaste. Está bien, entonces lo que pasó era que yo tenía que llamar como testigo el fiscal. Y llamé al fiscal como testigo y ella le explicó al jurado por qué dejaron los cargos. Y era horrible, porque ella, al final, ella hasta testificó que dijo, sí, yo creo que ella se reveló, pero hay un burden que hay que demostrar. Hay que probar, es diferente
En el caso penal es más allá de una duda razonable y en el caso civil es una preponderancia. 50-49 se puede ganar. Correcto. Que es muy importante a la hora de distinguir. Es muy, Bien. muy importante. Y oye, fue y explicó eso. El juez explicó eso, entonces allí yo sabía que la cosa estaba mala. Hasta ella testificó que ella pensó que ellos se robaron el Más. dinero, pero en la corte criminal la prueba es mucho más alto. Correcto. El mero hecho de que no te hayan puesto casos criminales no quiere decir que no actúes como criminal. Aquí venía un juez antes en los programas. Él decía que el mero hecho de que una persona no tenga ética no quiere decir que sea un criminal, porque se van distinguiendo las cosas. Pero fíjate que son rayitos. Es que es un delincuente, es un delincuente. Correcto. Ahora, me llamó mucho la atención que un funcionario de la Corte, como somos nosotros, presentase un argumento. Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Él no sabía que abandonaran cargo quería decir que uno era inocente. Quizás él debiese haber averiguado con un penalista lo que quería decir eso antes. Sí, él estaba tratando, el jurado específico no estaba muy educado. La mayoría de los jurados no están muy educados. Correcto. Y en este caso, él estaba tratando de decirle, no, esto no pasó porque si hubiese pasado... Claro, muy bien. Entonces yo le dije, ok, si tú vas a ir de esa manera, yo lo que yo voy a hacer es llamar a un testigo que estaba trayendo el caso inicialmente y no quería dejar el caso, pero lo tenía que dejar. Como abogado, quizás yo no le dé crédito. Como picapleito, oye, se nos está acabando el tiempo y quizás en un futuro te traiga para que nos hables más de lo que es el FED, pero en los 2 minutos que nos quedan, mi hija por no hacer esta pregunta al principio. Entonces déjame darle las gracias a Archie Coy, el super director que tenemos en esta cadena, y a la joven Michelle, que me ha ayudado a mí hoy con lo que es decirme el tiempo que queda, a Justin, a John, que es un Gator, a Carlos y a Hans, por poder haberles traído este programa a ustedes, y este minuto y pico son tuyos para que nos hables de tu esposa, de tus hijos y de ti. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y le agradezco que me has traído este show hoy. La vida mía ahora son mis niños. Mis niños, Dominic, Daniel, Demi y Derek. ¿Cuáles son los gemelos? Los gemelos son Dominic y Daniel. Bien, sigue. Sí, entonces Demi, que es la única princesa mía, y Derek, que es el último, como yo soy el último. Y pues nada, ellos son mi vida. Yo trato lo máximo trabajar para ellos. Yo tengo obligación como padre enseñarle cómo ser bien persona en este mundo, porque al final yo no tengo el deseo de ser el más rico del cementerio. Yo quiero ser buen padre, trabajar duro y para enseñarle que siendo una persona profesionalmente y con ética y poniéndole a Dios primero, se resuelve todo y ahí está cuando uno gana la vida. Oye, muchas gracias. Yo creo que después de darle un buen nombre a los hijos de uno y darle una buena educación, es primordial enseñarles la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Así que primero te felicito como papá. Gracias. Y esposo. Pero segundo como abogado, no te tengo que decir bienvenido a la profesión. A ustedes hasta la semana que viene, que tengan una buena semana.